Hola a todos, buenas tardes, corredores, montañeros, amantes de la montaña en general, bienvenidos. Vamos a presentar una nueva edición de la carrera vertical de Durkal, en este caso la 10ª edición en el año 2025 que se celebrará mañana en la Sierra de Durkal. La Sierra de Durkal, que es parte del Parque Natural de Sierra Nevada. De hecho, la carrera, más de la mitad de la carrera transcurre por dentro del Parque Natural. Esta edición además puntúa en la Copa Andalucía de Carreras Verticales de este año, del 2025, y pues existen dos modalidades: la carrera general. Igual que años pasados, la carrera no la hemos modificado. Hay unas pequeñas variaciones respecto al año pasado, porque el año pasado tuvimos que hacer un corte debido al mal tiempo, pero es la misma edición de la misma configuración de carrera de otras ediciones anteriores, con la carrera general, una distancia aproximada de 5,3 kilómetros y un desnivel de 920 metros, y la carrera cadete con una distancia inferior de 3,1 y un desnivel de 580 metros. Las salidas se realiza en el río Durkal a una cota de 720 metros, y la salida cadete sale en un tramo intermedio de la carrera general a una cota de 1090 metros. La cota de llegada es 1640 metros y es en la cima del monte Zahor, que es el monte que está justo situado delante de Durkal. Otras estadísticas: la pendiente máxima un 53% y una pendiente media en todo el recorrido de la carrera general de un 18%. Por tramos tenemos los primeros 200 metros de carrera en la orilla del río Durkal. Salimos en el mismo río y recorremos estos 200 metros por la orilla del río hasta que cruzamos por un puente y nos metemos en una rambla mojada, una rambla húmeda, donde hacemos otros 200 metros. Esta rambla tiene mucha roca muy lavada y húmeda, de forma que hay que tener cuidado en estos 200 metros. A los 400 metros aproximadamente tenemos que hacer una subida grande en una presa. La superamos y entonces nos metemos en otra rambla, que en este caso es una rambla seca, ya no hay agua, hasta el primer kilómetro aproximadamente. Desde este primer kilómetro hasta el 1.900 nos metemos en una serie de veredas y en unos campos de cultivo, hasta que justo en el 1.900 entramos en el parque natural. Poco después de entrar en el parque ya circularemos a partir de ahora hasta la meta por una vereda de montaña. A los 300 metros aproximadamente nos encontraremos la salida cadetes, que además coincide con el único avituallamiento intermedio que tiene la prueba, y de este 200 hasta la cima del monte Zahor, el kilómetro 4,5, es la vereda más importante, el núcleo de la prueba, que es una vereda zigzagueante hasta llegar a la cima del monte Zahor. Desde ahí pues continúa la vereda, pero ya un poco menos empinada, hasta el kilómetro 5,3, que es la meta, que es la casilla del agua. Aquí vemos un poco una panorámica de la prueba. A la izquierda está el río Durkal y está la salida general. Ahí pues
nos movemos por esa serie de ramblas que os he comentado. Posteriormente a los campos de cultivo, y en esa zona más o menos central de la imagen que veis, pues entramos en el parque natural, llegamos a la salida de Cadetes, hacemos toda la subida de la vereda zigzagueante hasta llegar a la parte alta del Zahor, y luego ese tramo que parece más recto en la parte derecha de la imagen, que es la última subida hasta la casilla del agua. Como veis, hay una línea más o menos recta por la que vamos haciendo toda la carrera, más o menos cruzándola en algunos tramos, que es el tubo de la central eléctrica de Sevillana. De hecho, la casilla del agua, que es la meta, es el origen del tubo, y el tubo acaba abajo, muy cerca de donde tenemos la zona de control a la central eléctrica de Durcal. En perfil sería este que veis. Iniciamos en el río Durcal a la altura de los 770 metros, la salida intermedia Cadete, que es aproximadamente, no llega a la mitad, un tercio aproximadamente de la prueba, y la meta en la parte derecha a una cota de 1637-40 metros. Esta es la imagen únicamente de la carrera cadete, la carrera cadete, que comienza justo cuando la vereda cruza el canal de la central eléctrica de Sevillana, y a partir de ahí empieza la senda zigzagueante que podéis ver ahí en la parte izquierda de la imagen, hasta llegar al Monte Zahor, a la cima del Monte Zahor, donde volvemos a cruzar el canal, y a partir de ahí pues ya hay un tramo algo más recto hasta llegar a la meta. Este sería el perfil únicamente de la carrera cadete, ¿vale? La salida aproximadamente a 1100 metros y la llegada a lo mismo, a la misma zona, la misma meta que la carrera general, en el 1630-40 más o menos. La distancia de esta carrera, 3 kilómetros, ¿vale? 3 kilómetros con un desnivel acumulado de 585 metros aproximadamente. Bueno, el calendario de mañana: celebración de la prueba, sábado, día 3 de mayo. La prueba históricamente se ha realizado casi siempre en marzo, pero en los últimos años la estamos retrasando un poco debido al mal tiempo. El año pasado fue en marzo y tuvimos que modificar la prueba por el mal tiempo, así que sí que estamos retrasándola un poco más sin llegar al verano, pues, para no tener altas temperaturas, pero bueno, este año la celebramos en mayo y veremos a ver cómo se comporta el tiempo y cómo de contentos salís vosotros, corredores. Bueno, pues a partir de las 8 estaremos allí en la zona de control. La zona de control que la podéis encontrar por el correo que os enviamos ayer, con la organización de la salida, de los dorsales, de los tiempos de salida de cada uno. Ahí tenéis un vídeo de YouTube donde os dice cómo llegar exactamente con coche desde el pueblo de Durcal hasta esta zona de control, que es donde tendremos la meta y donde está el parking también, parking para todos los coches. Bueno, pues a partir de las 8 estaremos allí
para la recepción de participantes, la formalización de inscripciones, entrega de dorsales, documentación, todo esto en esa zona, desde las 8 hasta las 9:30, porque a las 9:30 pues hay que empezar a desplazarse hacia las dos zonas de salida. Las dos zonas de salida no se encuentran en la zona de control. La salida general se encuentra en el río Dúrcal. Desde la zona de control hay que bajar por una serie de caminos o siguiendo las balizas de la subida de carrera en sentido contrario, ¿vale?, hasta llegar al río Dúrcal, y la salida de cadetes, que está en un punto superior a esta zona de control, a este parque. A las 9:30 empezarán a salir corredores hacia las dos zonas, ¿vale? A las 10 en punto será la salida oficial, y la salida se realizará siempre a intervalos de 30 segundos, corredor a corredor. Primero saldrán los corredores cadete, a las 10 en punto saldrá el primer corredor, hasta las 17 minutos, o sea que salen 14 corredores cadete, y a partir de las 17 minutos y 30 segundos empezarán a salir desde el río. Más o menos a la 1 de la tarde haremos el cierre de meta y los corredores tendrán que bajar desde la meta hasta la zona de control de nuevo. Puede ser que esta hora, a la 1 de la tarde, pues se anticipe, o sea que recortemos los tiempos según cómo transcurra la carrera, ya iremos viendo, y más o menos a la 1:30, entre 1:30 y 2, o si podemos adelantarla, pues será la entrega de trofeos a los ganadores de cada categoría. En la edición del año pasado, estos fueron las clasificaciones masculinas. Ya os digo que el año pasado fue una edición especial porque la salida fue desde la propia zona de control. Evitamos el año pasado la rambla mojada, que os he comentado antes, porque la rambla mojada tiene mucha roca muy lisa, que con la humedad pues te puede resbalar muy fácilmente. Entonces el año pasado la anulamos, esa primera parte, y hicimos la salida desde la propia zona de control. O sea, fue una edición un poco especial, y por eso también los tiempos son algo inferiores que en ediciones anteriores. En primera posición el año pasado quedó Juan Díaz García, del Club Deportivo A que Atacamos, con un tiempo de 33:07, 33 minutos 7 segundos. Segundo, Daniel Luque González, con 33:32. En tercer lugar, Cristóbal Ortigosa Pareja, con 33:40. Cuarto, Andrés Moreno Moreno, con 33:53. Y quinto, Antonio Jesús Mesa Pulido, con 34:33. Categoría femenina ganó el año pasado Eva María Sayago, del Club Alpino Benalmádena, con 39:59. Segunda fue Beatriz Sánchez Zambrana, 41:13. Tercera, Beatriz Pardo Cañadas, con 42:27. Cuarta, María de los Ángeles Medina González, 43:52. Y quinta, Catherine Walkill, con 45:01. Los récords de la prueba los tenemos en la prueba general, en la prueba sin cortes, ¿vale? Fue en categoría masculina, la tiene Oriol Cardona Col, del club entonces, cuando corrió Dinafit, ya no sé este año en qué club está, con 34:58. Y en mujeres, Silvia Lara Tieguelez, del Club Sierra Sur de Jaén, con 44:22. ¿Vale? En la carrera sin cortes. En la edición del año pasado, como habéis observado, los tiempos son inferiores a estos, pero también habíamos evitado el primer tramo de la prueba, no llega a 1 kilómetro ese tramo, pero
es un tramo complicado y que el año pasado no se celebró. Bien, recordamos, la salida de cada corredor se realizará de forma cronometrada, de forma individual y de la siguiente forma. Los corredores cadetes son los que primero salen, empiezan a la salida el primer corredor a las 10 en punto de la mañana y cada 30 segundos va saliendo un corredor detrás de otro, cada 30 segundos uno, hasta las 10:07. A partir de ese momento, los corredores del resto de categorías empezarán a salir a partir de las 10:07:30 que saldrá el primer corredor de la carrera general. Y también de forma individual y cada 30 segundos hasta que finalicen la totalidad de los corredores según el listado que os enviamos ayer. ¿Vale? En ese listado tenéis vuestra posición de salida que va a coincidir con el dorsal y tenéis la hora exacta en la que tenéis que estar en el punto de salida, ¿vale? Porque no se va, vamos, el tiempo de salida se contabilizará por horario, no habrá una salida cronometrada de ninguna clase. ¿Vale? Pues muy importante recordar esto. Tenemos las dos salidas diferentes, una por la parte inferior en el río, la general, y luego la de cadetes, que está más o menos a un tercio del recorrido general. Cada una con la de cadete más o menos un poquito más de la mitad del desnivel de la carrera general. ¿Vale? Recordamos de nuevo, la salida se dará a cada participante de forma automática. Automática quiere decir que habrá un reloj en la salida y con ese reloj es como el reloj va contando y en el momento en el que llegue la hora exacta de salida tendrá que salir el corredor que le corresponde. Si un corredor no sale cuando le toca, el tiempo estará corriendo. O sea, puede salir después, pero el tiempo se le añadirá a el tiempo que no haya estado en la salida. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir. Es muy importante y responsabilidad de cada uno de los corredores estar ubicados en la salida en su momento si quieren que el tiempo pues, sea objetivo con la carrera que han hecho. Bueno, una vez llegados a la meta, cada uno de los corredores bajará por sus propios medios. ¿Vale? Hasta la zona de control y en la zona de control pues ya allí tendremos un avituallamiento y esperaremos a la bajada de todos los corredores para la celebración de la entrega de trofeos. Esta bajada se hace por el mismo camino de subida. En sentido contrario, y si todavía quedan corredores en carrera, pues hay que tener cuidado para no entorpecer la carrera de los corredores que todavía estén por ahí en mitad del recorrido. Recordamos también los avituallamientos en el kilómetro 2,2, que es justo en la salida cadete, habrá un avituallamiento. Este avituallamiento será solamente de agua, que es el salida cadete y además coincide con el primer cruce del canal de Sevillana. Tendremos otro avituallamiento en la zona de meta, arriba de la montaña, en el kilómetro 5,3. Y por último, pues el avituallamiento general y más importante, que es el de la zona de control, que es zona de entrega de trofeos, que es parking en esta zona. Respecto al parque natural, circulamos a partir del kilómetro 1,7 hasta el final de la carrera, 5,3, ¿vale? O sea que toda la zona montañosa importante, la senda zigzagueante que hemos dicho antes, hasta alcanzar la cima de la montaña,
que es donde está la meta, en la zona conocida como Casilla del Agua. En ningún momento llegamos a cota del Parque Nacional de Sierra Nevada. Siempre nos quedamos en todo ese recorrido dentro del parque natural. Aquí podéis observar un poco respecto a la zona de salida, que está ahí en esta imagen a la izquierda, en el río Durcal, la zona de control. ¿Vale? Desde la salida del río Durcal, los primeros metros que se ven ahí un poco, circulando por la orilla del río hasta llegar al círculo que hay en la parte superior de la imagen, que es donde hacemos el cruce del río y nos metemos en la rambla húmeda que hemos comentado antes, ese primer tramo, hasta llegar prácticamente al círculo amarillo, que es la rambla húmeda. Ahí subiremos una presa, una zona con mucha pendiente en la que hay que subir con mucho cuidado, y a partir de ahí nos metemos en la rambla que está detrás del círculo amarillo, el círculo amarillo que es la zona de control, y esa es la rambla seca. Esa es la rambla seca eh, hasta llegar a la central eléctrica, que es el edificio que tiene otro círculo negro en la parte derecha inferior. Un poco más adelante cruzamos un carril y ahí nos metemos en unos campos de cultivo. Aquí varias diapositivas. Bueno, en la misma imagen continuamos el carril ese que hemos cruzado en la parte izquierda de esta imagen. Ahí nos metemos en los campos de cultivo hasta llegar al sendero, que es la zona donde están los pinos. Y a partir de ahí, pues el sendero de montaña, en el que subimos primero un tramo del tubo de la central eléctrica de este canal hasta llegar a la zona de salida cadete, y en esa zona es donde empieza el sendero zigzagueante que sube toda la montaña hasta la cima, hasta cruzar de nuevo el tubo que veis ahí a la derecha en la imagen, y a nos metemos en una senda un poco más llana hasta culminar en la casilla del agua, ¿vale? Que es el origen de este tubo de la central eléctrica. Bien, este año las balizas van a ser como la que veis aquí, son balizas rojas con letras blancas en todo el recorrido. Esta es la baliza de la carrera de Urcal, y la previsión del tiempo para mañana pues va a ser una previsión con temperaturas aceptables, yo creo que bastante aceptables para correr. A primera hora, pues una temperatura aproximadamente de 16 grados hasta llegar a los 20 a las 12 del mediodía, que más o menos a esa hora habrán llegado todos los corredores a la meta. Hay una ligera previsión de lluvias, pero con poco porcentaje, un 40% de probabilidad de lluvia, que conociendo la zona pues será raro, o si caen serán cuatro gotas muy puntuales y no creo que sean importantes. ¿Vale? De todas formas, porque lo sepáis, que hay una cierta previsión. Esto es en la zona de salida, estas temperaturas. En lo alto del monte hará algo más fresco, pero tampoco mucho más. Estas temperaturas son muy aceptables para poder correr, que no tengamos mucho frío y que tampoco haya calor. Bueno, pues esto es todo. Mañana os esperamos en Durcal. Recordad que en el correo que os enviamos ayer tenéis un vídeo del acceso a la zona de control desde el pueblo de Durcal, para que podáis llegar en coche. En la zona de control hay una explanada grande para todos los coches, o sea, ahí va a haber sitio perfectamente para aparcar todo el mundo.
y allí os esperamos a partir de las 8 de la mañana. Y bueno, pues muy bien, hasta mañana.